Sin embargo, son muchos los que han perdido la credibilidad porque muchos lo hacen aparentemente para facturar. Señores, pero vamos a comenzar. Últimamente se ha puesto de moda que los famosos se vean envueltos en chismes y escándalos para luego sacarle provecho y, como dice Shakira, facturar. Eso es así, Raúl. Aquí les traigo una lista con algunos de los famosos, de los más sonados últimamente. Vamos a ver. Los escándalos de los famosos en los últimos años han sido más frecuentes que de costumbre gracias a las plataformas digitales, ya que automáticamente se hacen virales y pasan a estar en boca de todos. Sin embargo, son muchos los que han perdido la credibilidad porque muchos lo hacen aparentemente para facturar. Por ejemplo, Yailin, la más viral, fue a parar a la cárcel a finales del año pasado luego de protagonizar tremenda bronca con 69. Se sacaron todos los trapitos sucios en las redes sociales. Ella dijo que estaba soltera, acusó a una amiga de haberse ido a la cama con el rapero y después aparecen las dos juntas en fotos y videos como las mejores amigas. Por coincidencia, Yailin sacó en esos días una nueva línea de jabón íntimo para las mujeres y se le vio grabando un nuevo video musical donde por los alrededores estaba 69. Edwin Cass también creó mucha confusión entre sus fanáticos luego de que anunciara su retiro de los escenarios. Después siguió cantando como si nada. Más tarde, armó revuelo con la supuesta separación de la mujer y siguen viéndose juntos en vacaciones. Mientras tanto, Firme sigue vendiendo fechas y estrenando videos musicales por aquí y por allá. ¿Y qué me dicen de Anuel y Arcángel, quienes han protagonizado una tremenda telenovela con sus tiraderas y hasta sus hijos y familiares fueron metidos en la llamada tiradera? Lo cierto es que ahora muchos quieren ir a ver a Anuel para ver qué dice de Arcángel y otros van a ver a Arcángel para ver qué dice de Anuel. Kendall Jenner y Bad Bunny también han dado mucho de qué hablar. Aunque ninguno de los dos confirmara la relación, muchas veces han sido captados juntos y después se rumora que se pelearon, que no están ya, que regresaron y la verdad es que juntitos protagonizaron la campaña para una importante marca y de que sacaron dinero, lo sacaron. Muchos se han preguntado por qué ahora es que Luis Fonsi saca una canción hablando de su separación con Adamari López e incluso le dice a la actriz en el tema que pase la página y siga con su vida. No dudamos que Fonsi se dio cuenta lo bien que le fue a Shakira económicamente sacándole canciones a su ex Gerard Piqué y regándolas por todo el mundo. Ahí está, Raúl. A ti que te encanta ese tema, Raúl, y a veces decir, bueno, ¿será por publicidad o no? Y tú siempre aciertas bastante a veces. A nadie le ha ido tan bien como a Shakira. A Shakira lo hizo en el momento perfecto, hablando de Piqué, y le fue bien. A los demás le fue regular que trataron de hacer esto. Es verdad. Pero mucha gente de estos artistas lo hacen por publicidad, porque no se está hablando de ellos. Y así empiezan a hablar de ellos. Totalmente. Mira cómo han dado de hablar muchísimo, por ejemplo, Yailin y Tekashi, que fue casi una novela, las tiraderas entre los artistas, supuestamente. O sea, de verdad que... Hay una cosa que uno de los grandes de la canción dijo en un momento, y es Julio Iglesias, que ahora tiene más de 80 años. No me importa lo que digan de mí, pero que mencionen mi nombre. ¿Así decía? Así decía. Wow. Yo creo que es el lema tuyo, Raúl, y también porque a ti te importa muy poco lo que diga la gente. No, opine, a la productora nuestra le importa mucho. Mariela siempre está preocupada y le digo... Bueno, Raúl, alguien tiene que estar preocupado. Es que como la gente no habla de ella, yo la he hecho famosa hablando de ella aquí en el programa y por eso tiene... ¿Cuánto tiene? Como 80,000 seguidores en Instagram. Ah, no sé. Sí, no estoy segura. Si la quieren seguir ahí es Mariela TV. Dice, gracias a ti por todas las barbaridades que dicen de mí, me siguen en esto. Yo le digo, ok, si estás anunciando algo en esto, págame una comisión, pero no me lo haces. Síganla, señor, y díganle que Raúl la mandó a seguirla. Pero no, ahora de verdad, muchos artistas hacen esto por publicidad. Y quiero decirles una cosa, es la misma experiencia que he tenido yo en muchos años atrás. Hace muchos años había una actriz que se llamaba Janet Rodríguez, muy famosa, era una de las grandes de las novelas venezolanas, y cuando yo iba a buscarla, algunas veces se ponía a llorar, tenía un novio una vez y el novio me da por detrás así la tarjeta de él. Veo quién es el novio, no quiero para no decir y no meter en problema a nadie. ¡Wow! Ok. Pude hablar con el novio el día que le iba a dar un anillo en un restaurante y me llamó y me dijo, le dije, te tienes que sentar en la mesa que está al lado de la ventana. Y él me llamó el día que le iba a dar el anillo para que yo estuviera ahí con las cámaras de televisión y pudiera filmarlo. Wow, o sea que fue todo así. Me imagino que pasarán mil cosas ahora hoy en día que vemos que, ay, que paparazzi lo agarró. Pero
A veces son ellos mismos que lo llaman. Por otro lado, ustedes piensan que los paparazzis y todo esto, cuando la princesa Diana se iba de vacaciones al Caribe, la Casa Real le informaba a los periódicos más importantes dónde ella iba a estar. Claro. La isla de Necker, el dueño de Virgin Atlantic, la aerolínea de avión, Richard Branson, ella se quedaba ahí y nos íbamos nosotros para allá a fotografiarla a ella por alrededor de 10 días. No salía, pero nos decían, el martes que viene, vengan en bote, ella va a salir con los niños a la playa y les va a dar 15 minutos. Yo tengo una curiosidad a escucharte hablar. ¿Hay alguna foto que te hayas tomado que era bastante valuable que no la pudiste sacar porque negociaste o la gente no te permitió? Sí, a la reina de Noruega. Ok. Otra cosa para que seas como son las cosas. La reina de Noruega vino a inaugurar un yate a la ciudad de Miami. Ya tenía 50 y pico de años largo. Ajá. De ahí se iba a Jamaica, donde se iba a quedar en casa de una amiga. Cuando estaba en casa de una amiga, la persona que vino de la revista, que era amigo de la reina de Noruega, fue el que dijo dónde ella estaba, que vino conmigo para que yo le tirara fotos ahí en la piscina. Lo que nadie se imaginaba es que un día la amiga de ella le trajo como 10 trajes de baño. Ella empieza a ver quién va a estar ahí. Se cambió los trajes de baño, adelante. En aquel tiempo tú no podías revelar las fotos como en el momento, ahora las tienes que mandar. Ellos se llevaron para Noruega todas las fotos. Okay. Le devolvieron a la reina las que estaba topless. Completamente. Nada más pusieron las bikini y le dijeron, mira, nosotros pudimos conseguir esto, que lo sacamos del mercado y te la regalamos y te protegimos, que no lo vamos a poner. Cuando ellos fueron, los que hicieron todo esto, y era uno de los mejores amigos de la reina. Qué fuerte, Así es la vida. Wow, qué interesante. Así que ten cuidado con tus amigas. No medirme Por metraje eso de yo baño no creo fuera. en nadie.